Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el legado o la herencia espiritual. Hay mucha gente que dice esas son burreras, no existe herencia espiritual. Cuando yo nazco de nuevo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, por lo tanto no hay influencias. Mis amados, sabemos que existe la herencia espiritual. Y no se trata de que usted no nace de nuevo, no deja de ser verdad que usted pasa a ser algo nuevo, una nueva criatura. Pero no todo cambia en su vida, hay un proceso. Su mente va a cambiar en cuanto usted conozca la palabra. Y su cuerpo, es mentira que se hace más nuevo cuando usted se bautiza o nace de nuevo. Su cuerpo sigue lo mismo. Y es más todavía, cada día que pase se vuelve más viejo. Pero la promesa es que un día su cuerpo va a ser glorificado. Pero es un evento futuro. Por lo tanto, hay un legado, una herencia que debemos tomar en cuenta, que la pasamos de padre para hijo. Dice San Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Yo quiero hablar sobre el legado o herencia espiritual. Según la Biblia, ¿qué significa eso? Yo te quiero decir que un legado nos referimos a un conjunto de cosas, específicamente ideas o tradiciones que una persona pasa de generación en generación, la transmite a una generación más joven. Un legado es un aporte espiritual y emocional y cultural que es traspasado de padres e hijos, sea positivo o sea negativo, y está escrito en la Biblia. No es que usted herede pecados, porque los pecados no se hereden, pero estos aportes espirituales y emocionales y culturales van a influenciar nuestra vida, nuestra manera de ser y actuar. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién conoce este mandamiento? ¿Cuál es este mandamiento? A ver, quiero saber. ¿Qué número ocupa en la Biblia? Es el segundo mandamiento en la Biblia. El primero es: amén. El segundo es este. En la tradición lo han retirado, lamentablemente lo han retirado, y para que dé 10, uno de los mandamientos de la Biblia, que es no desear la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, entonces lo han dividido en 2. No desear la mujer de tu prójimo, no codiciar los bienes ajenos, pero en la Biblia es un mandamiento. ¿Por qué se hizo eso? No quiero discutir ese asunto, no cabe. Pero lo que te quiero decir que este es el segundo mandamiento, y habla de que los padres dejan un legado, ya sea de bendición o de maldición para su descendencia. Sabemos que Dios dio una misión al hombre. Le dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, sean mis mayordomos. Le dio el comando de la creación Dios al hombre. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre solito no podría cumplir esta misión. Por eso el Señor le dio una ayuda idónea. Yo no conozco ningún hombre que pueda solito multiplicarse. Necesita una mujer. Entonces, Malaquías 2, 15, 16 dice que uno de los principales motivos
del hombre tener una pareja es tener una casa, una descendencia, que usted le pasa un legado positivo de bendición de parte de Dios. El Señor nos dice que para guardar un legado de bendición, el hombre tiene que ser fiel y no puede manchar su vestido de iniquidad y no puede separarse, divorciarse, porque eso trae consecuencias muy negativas. Dios aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Por eso Dios hace al hombre responsable por sus actos. Es muy importante que sepa usted que el hombre cosecha lo que siembra. Estaba yo hablando de un principio espiritual de la siembra y la cosecha. Si usted siembra corrupción, va a cosechar corrupción. Si usted siembra adulterio, va a cosechar adulterio. Entonces, vemos que Dios hace al hombre responsable por aquello que hace. Le dio sus mandamientos, le dio su palabra para que las guardase, las enseñase a sus hijos, las enseñase el hombre a la mujer, ministrase en el corazón. Y según la palabra, Génesis 2, 15, 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva no permanecieron en la palabra del Señor y tuvieron una consecuencia desastrosa. El hombre quedó separado de la comunión de Dios por causa del pecado. Pero sabemos el amor del Padre al mandar a su Hijo Jesucristo, y a través de la muerte y de su resurrección, Dios pudo volver a restaurar la comunión con el Padre. Y debe someterse a su voluntad para cumplir su propósito, haciendo las obras que según la Biblia son las obras de Abraham. Ahora bien, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, y al mismo tiempo querían hacerle pisar el palito para poder matarlo, porque sabían que él hablaba la verdad, pero no querían aceptarla. Estaban sordos espiritualmente. Había un bloqueo, que escuchaban las cosas, la entendían, pero no llegaba a su corazón, porque había un bloqueo espiritual. Y San Juan 8:39 les dice Jesucristo, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Sabemos quién era Abraham. Fue el padre de Ismael e Isaac. Es el fundador del judaísmo. Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. Y el pueblo judío se considera descendiente de Judá y Benjamín, ambos bisnietos de Abraham. Por eso el Señor nos dice que existen dos tipos de legados. Un legado que lo obtenemos a través de las obras de Abraham, y otro legado que nuestras generaciones lo reciben del linaje del diablo. Entonces, lo que determina el tipo de linaje que recibimos son las obras realizadas por nuestros padres. Eso es tremendo. El linaje de Abraham hace que las obras de Abraham estén actuando en la vida de las personas, de los creyentes. Y entonces, así como el árbol se reconoce por sus frutos, también el creyente verdadero se reconoce por sus obras. Entonces, mis amados, ¿qué significa hacer las obras de Abraham? La primera cosa que debemos reconocer de Abraham es que entró en una relación de pacto con Dios, y como señal de ese pacto se realizó la circuncisión.
Se sacó el prepucio de su pene y era una manera exterior de mostrar que esa persona hizo un pacto con Dios. Cada pacto que Dios hace tiene una señal externa. En el caso entonces, la evidencia externa de un acto interno. La alianza con Dios interna se mostraba a través del prepucio retirado. Entonces, con Noé fue el arco iris, como señal del pacto que hizo con Noé, salió el arco iris en señal de pacto. Con Abraham dijimos que fue la circuncisión, con nosotros es el bautismo. Entonces, que es la circuncisión espiritual, el nuevo nacimiento. Y en el pacto de matrimonio hay una señal exterior que es el acto sexual. Sabemos que Abraham obtuvo justicia por fe y no por obras, pero entendemos que las obras son consecuencias de tener fe, porque una fe sin obras es muerta. Es importante entonces que todo creyente debe entender que la misión número uno en su vida es conocer, tener intimidad con Jesucristo, porque si conocemos al Señor Jesucristo, si tenemos intimidad con Él, las obras van a ser consecuencia de esa comunión, de esa relación. Por eso San Juan 17:3 dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Abraham hizo un pacto con Dios, hizo la circuncisión. El segundo, otra obra de Abraham, entendió su condición de mayordomo del reino. Abraham honró a Dios con sus bienes. A nosotros nos cuesta, porque pensamos que las cosas son nuestras y no entendemos que el Señor es dueño de todo. Génesis 14, 18 y 20 dice la palabra: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En el libro de Hebreos muestra la figura de Melquisedec no solo como un sacerdote de Dios Altísimo, sino era realmente figura del sacerdote eterno, Jesucristo. Hebreos 7, 1, 3 lo esclarece y lo dice. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanente sacerdote para siempre. Está diciendo aquí que Jesucristo, Dios, no tiene padre ni madre. Está diciendo que es eterno. Está diciendo que es Dios, y Melquisedec era figura de él. También vemos en el Salmo 110:4: juró Jehová si no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Abraham, cuyo nombre fue cambiado para Abraham, había sido bendecido por Dios al recuperar a Lot, su sobrino. Ambos habían sido cautivos y Abraham dio a Melquisedec el diezmo. Es la primera vez que vemos. Abraham no tuvo dificultades porque él entendía que era simplemente un mayordomo de las cosas del Señor. ¿Y por qué el hombre tiene dificultad de dar, de ofrendar? Según las estadísticas, menos del 20% de personas creyentes diezman. ¿Por qué? Primero, por incredulidad. Segundo, por temor. Dice: si yo doy, ya con lo poco que tengo me voy a quedar sin nada. Es la explicación que muchos tienen. Pero en realidad lo que está atrás de eso es la codicia.
y la falta de entendimiento de que somos mayordomos del Señor, que el Señor es el dueño de todo. Entonces, la tercera obra que quiero apuntar de Abraham es que dio una identidad, un destino de parte del Señor a su hijo, a sus hijos. Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Entonces, mis amados, esto nos muestra que antes de ser padre espiritual en la iglesia, nosotros debemos ser padres en nuestra propia familia. La familia es la escuela de instrucción. El hombre tiene que gobernar su propia casa. Hoy en día decimos: no, mi hijo está ahí, él se va a convertir cuando le toque, así como fue conmigo. Por en cuanto yo lo dejo que él decida. Yo les digo a los padres que tienen niños pequeños: enseñe a su hijo en cuanto sea pequeño, para que cuando sea grande no se aleje del camino. Y aquellos que tienen hijos que están viviendo en su casa, enseñe a los hijos honra. Y parte de la honra es acompañar al padre a la iglesia. Muchos padres modernos están perdiendo a sus hijos por causa de eso. Comentan: no, estos predicadores no enseñan nada, entonces yo lo dejo a mi hijo que lea, que estudie la Biblia y todo, se va a hacer creyente. Sí, la promesa está ahí, pero va a usted sufrir mucho. Entonces, es necesario que cada hombre asuma su sacerdocio en su casa. Es por eso que para ser un guía, un pastor de la iglesia primitiva, se necesitaba ser primero padre en la casa. Cuarta obra de Abraham: se comprometió con la vida de otras personas de su familia. Cuando supo que Lot, su sobrino, estaba preso, 318 siervos de su casa fueron entrenados, preparados para ir en pos de rescatar a su sobrino Lot. Y Génesis 14, 16 muestra: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche. Él y su siervo les atacó, les fue siguiendo hasta la Oba al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Génesis 14, y 16. Entonces, para resumir, Dios dio a Abraham 4 responsabilidades principales que usted puede captarlas para su responsabilidad. Primero, Abraham circuncidó a su hijo. Lo vemos que en el mismo día que Abraham hizo pacto con Dios, se circuncidó él y su hijo en el mismo día, Ismael. Génesis 17, 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y entonces él dijo: a partir de este momento, conforme la ley de Dios, al 8º día lo voy a circuncidar. Y entonces Génesis 21, 4 muestra: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Abraham se responsabilizó de su casa, de su familia, de sus hijos. Él asumió responsabilidad por su esposa, por su hijo. Un día llamó al más viejo de sus siervos, Abraham, que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo: necesito un favor tuyo. Yo quiero una mujer para mi hijo como Dios se la va a dar. Génesis 24, 1, 4 dice: era Abraham ya viejo y avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac.
Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Una tercera obra importante de Abraham dio una identidad y un destino de parte del Señor a sus hijos. Entonces nosotros padres debemos ser padres primeramente de nuestros hijos, de nuestra familia. El hogar es un lugar de instrucción. El hombre debe primero gobernar su propia familia. Cuarto punto, Dios preparó a su hijo a cumplir su propósito. Asumió responsabilidad sobre su familia. Entonces, mis amados, Dios daba testimonio de ello, y en Lucas 9, 47, 46, dice la Biblia que el que cuida a un pequeño lo está cuidando a él, y eso se aplica espiritualmente cuando nosotros asumimos responsabilidad por el hermano que llega a la iglesia o por nuestros hijos. Estamos cuidando del Señor, de las cosas del Señor. Entonces, ¿sabe? Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él asumió nuestras culpas, asumió nuestros dolores. El castigo que nosotros deberíamos recibir fue sobre Él, y Él murió por todos los pecadores. ¿Sabe? Isaías 53, 4, 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabe? Existe una crisis familiar, y la principal causa de esa crisis familiar es la ausencia de paternidad. Los hombres se olvidaron de ser hombres. La raíz del fracaso familiar es la falta de paternidad, es la ausencia del cuidado del padre para los hijos. Piensa que el trabajo de cuidar de hijos es solo de la mujer. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado del padre no asumir la paternidad de su hijo es que su hijo va a ser inseguro, va a ser un niño grande, no va a poder tomar decisiones solo, va a necesitar que alguien decida por él, se va a sentir deshonrado. Entonces, mis amados, es importante que entendamos que hay consecuencias graves al no obedecer lo que Dios manda. La razón por la cual Dios se enojó con Moisés fue porque fue desobediente. Dios lo quiso matar a Moisés. ¿Sabía usted de eso? ¿Por qué? Se lo voy a leer. Éxodo 4, 24 y 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella le dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Moisés debería hacer las obras de Abraham, y parte de las obras de Abraham era circuncidar a su hijo. Y Moisés no lo hizo, fue desobediente, casi le costó la vida. ¿Sabe? Por eso es importante todo padre tener una relación sana con su hijo y enseñarle a respetar las leyes, mantenerse moralmente limpio y amar a Dios. Muchos de los padres no están interesados en sus hijos. 4 cosas que debemos hacer como padres si hemos nacido de nuevo, si queremos hacer las obras de Abraham, si queremos aplicar lo del Antiguo Testamento en nuestra vida. Primero, la circuncisión espiritual. Es una prioridad para tu vida. Si Dios casi lo mata a Moisés por no haber circuncidado a su hijo, ¿qué puede hacer Dios con un padre
que no es testimonio para su hijo, que no le habla del Señor, que no le enseña nada del Evangelio, ¿qué va a pasar? Y yo te quiero decir que la circuncisión espiritual es llevar a tu hijo a bautizarse. Entonces, padres, enseñen éticas de trabajo, ayudarlos a encontrar su destino, bendecirlos en los 7 periodos críticos. Entonces tenemos una triple función como padres. Primero, guardar, proteger a nuestros hijos. Segundo, guiarlos y enseñarles a gobernar, a poder hacer, a poder determinar el actuar de su vida. Entonces yo hablo de mayordomía, de relacionamiento y de liderazgo. Cada uno de nuestros hijos tiene que aspirar a ser cabeza y no estar por cola, estar arriba solamente y no estar debajo. Pero necesita que el padre le enseñe que es él un mayordomo, mayordomo del tiempo, mayordomo de las cosas, mayordomo de todo. Sabe guiar al hijo, enseñarle con su ejemplo y enseñarles a gobernar, a hacer las cosas. Entonces, mis amados, por último, debemos ayudar a nuestros hijos a encontrar pareja. Cuando yo hablo de este tema, la gente se ríe. Dice, mi padre va a ayudarme a buscar enamorada. Mi padre va a ayudarme a buscar cortejo. Mire, yo tengo seguridad que el padre es el corazón de sus hijos en términos de amor. Si el padre le abre la puerta a un joven es porque lo conoce, sabe que vale la pena y le dice, vaya, mi hija, porque este hombre, Dios me ha mostrado que es un hombre bueno. Pero hoy en día, ¿qué está sucediendo? Padres cristianos tienen hijos que se casan con personas que no son creyentes, en yugo desigual. ¿Sabe? Es diferente que tu padre escuche, ora, lee la Biblia, ve a la iglesia. Es diferente que tu hijo te vea arrodillado orando, que tu hijo te vea leyendo la Biblia, que tu hijo te vea que rindes cuenta a alguien, le abres tu corazón a alguien. Los chicos necesitan abrir su corazón porque muchas veces se sienten deshonrados, poco valorados por sus padres. Y a veces no es un asunto de razón, yo tengo razón, no tengo razón. Los sentimientos hemos aprendido que están ahí, hay que solucionarlos. Valorice lo que Dios le ha dado, su familia. Yo quiero que los padres, mismos que estén solos, pasen aquí hoy. Quiero orar por ellos. Quiero orar por los hombres que son casados y van a tener familia, que las mujeres los bendigan para que asuman un sacerdocio verdadero, que despierten a la hombría verdadero, que es la semejanza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está aquí hoy y permite que Él destape tu oído. Él está operando ahora. El Espíritu de Dios está operando. Está operando. Mira a tus hijos. Mira lo que Dios te ha dado. Mira a tu esposo. Tienes que comenzar a verlo con los ojos de la fe, como sacerdote, no como el sacerdote Elí, sino como a Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos tenemos chance. El Señor no nos desprecia por haber fallado. El Señor nos desprecia porque nosotros no queremos asumir nuestra responsabilidad. Levanta las manos ahora y dile: Señor, quiero asumir el desafío de ser un sacerdote de mi casa. Señor, quiero asumir que mis hijos son importantes, que mi mujer es importante,
que mi familia es importante. Y lo más importante eres tú, Señor, en nuestras vidas. Retira toda ceguera, todo oído sordo. Y Señor, que tu voz pueda entrar en el corazón. Varones, lo más importante que ustedes tienen después del Espíritu Santo es su mujer y su hijo, su familia. El Señor está escribiendo ese mandamiento en su corazón. Lleve su casa a los pies del Señor. Relaciónese con ellos. Enséñelos a ser mayordomos. Guíalos a hacer las obras de Abraham. Condúcelos para que sean líderes que estén cumpliendo los mandamientos de Dios. A ti que estás viendo la programación al vivo, yo te invito a que hagas parte de esta congregación, que vengas a escuchar la palabra. Es el tiempo de reconciliación los padres con los hijos. Es el tiempo de valorar nuestra casa, nuestra familia. Es lo más importante que tiene después de Dios, es tu familia. Cuídala, cuídala. Yo te bendigo. Que el Espíritu de Dios esté sobre tu vida, sobre tu casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.